Amigos de Últimas Noticias de hoy día le traemos noticias bastante interesantes. Como bien saben, se acercan las elecciones en los Estados Unidos y los demócratas se comienzan a presentar con nuevas propuestas, en especial para el seguro social. Pues tienen un plan para fortalecer el seguro social. Puede que esto aún no se convierta en ley en este año, pero es un movimiento muy sólido que busca garantizar y aumentar los beneficios de este programa para que se mantenga más solvente. Este programa o esta propuesta es llamada Seguridad Social 2100, un fideicomiso sagrado. Y también estaremos hablando para la gente que se queda hasta el final del video, pagos de estímulos que llegarían a ciertos estados en el mes de octubre, pues varios estados, en concreto California, estarían recibiendo en este mes de octubre estímulos económicos. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven de esta información bastante importante. Esta propuesta llamada Seguridad Social 2100, un fideicomiso sagrado, busca ampliar los beneficios, lo cual no se ha hecho en aproximadamente 51 años. Pues fue así como señaló John Larson, quien propuso este proyecto de ley y se desempeña como presidente de la Cámara Subcomité de Medios y Arbitrios sobre Seguridad Social. Hace mucho tiempo que nos aseguramos de que estamos mejorando un programa que sí se necesita, especialmente durante lo que fue la pandemia, fueron las palabras de Larson sobre los beneficiarios del programa. Aunque los pagos de seguro social, como bien sabemos, se ajustan a la inflación, prácticamente no se han mantenido al día con el costo de vida real. Aún así, los defensores de la expansión del seguro social argumentan que los beneficios han disminuido con el tiempo, pues los beneficios del seguro social prácticamente han perdido un 40% de su poder adquisitivo desde el año 2000. Pues hablaremos de algunos de los principios básicos que este proyecto de ley de los demócratas nos está presentando. Para empezar, aumentan todos los cheques en aproximadamente un 2% del beneficio promedio. Los beneficios mínimos se establecerían por encima de la línea de pobreza y se vincularían a los niveles salariales actuales. Otro punto muy importante, el ajuste anual por costo de vida cambiaría con el objetivo de mantenerse mejor al día con los costos que enfrentan los jubilados realmente. Otro punto es que las viudas y los viudos también recibirían mayores beneficios, pues derogaría las reglas que reducen los beneficios para los trabajadores públicos, incluida la disposición de eliminación de ganancias imprevistas y la compensación de pensiones del gobierno. Otro punto importante es que proporcionaría créditos para cuidadores a las personas que se toman un tiempo fuera de la fuerza laboral para cuidar a los niños u otros miembros de la familia. También tenemos el punto de beneficios para estudiante, que se extenderían hasta los 26 años. Los niños que viven con abuelos u otros parientes también tendrían mayor acceso a los beneficios. Y el último punto es la finalización del periodo de espera de 5 meses para los beneficios por discapacidad. Y una pregunta bastante importante es cómo es que se financiarán estos beneficios, pues el proyecto de ley exige volver a aplicar el impuesto sobre la nómina del Seguro Social a los salarios superiores a $400,000 anuales, lo cual afectaría aproximadamente al 0.4% de los asalariados en los Estados Unidos. Y ahora hablaremos sobre los pagos de estímulo que llegarían a estos estados en el mes de octubre. Pues recordemos que el IRS emitió el último de los 3 pagos de impacto económico a los estadounidenses calificados. Muchos estados individuales intervinieron y utilizaron fondos presupuestarios excedentes para brindar alivio adicional a los residentes que aún luchan en medio de la alta inflación. Para aquellos que viven en estados que ya han enviado alivio de la inflación o reembolsos de estímulo como ser Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Maine, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania, retrasos administrativos y residentes que presenten reembolsos de impuestos de forma continua en los últimos meses podría significar que muchos ciudadanos de estos recientes estados mencionados también podrían recibir pagos en este mes. Sin embargo, salvo la crisis inesperada,
Actualmente, los residentes de California, Hawái y Virginia específicamente van a recibir reembolsos de estímulo estatal en este octubre del 2022. Para empezar, tenemos al estado de California, donde los beneficios del reembolso de impuesto de la clase media de California comenzará a recibir cheques a partir del día 7 de octubre, dentro de 2 días, según la Junta de Impuestos de Franquicias del estado de California. Según el sitio web del gobierno, se espera que los pagos de depósito directo para los californianos que hayan recibido en aquel tiempo el Golden State Estímulos primero o segundo se emitan a cuentas bancarias desde esa fecha, 7 de octubre hasta el 25 de octubre, y los depósitos directos restantes se van realizando entre octubre 28 y 14 de noviembre. Las tarjetas de débito se estarían enviando por correo entre las fechas 25 de octubre y 10 de diciembre. Se estima que el 90% de los depósitos directos se estarían emitiendo prácticamente en este mes de octubre, y el 95% de todos los reembolsos se emitirán para fin de año. Un reembolso máximo de hasta $1,050, pues es posible para parejas casadas con múltiples dependientes que ganan menos de $150,000 al año. Luego tenemos al estado de Hawái, donde el reembolso de la ley 115, basada en los ingresos de Hawái, proporciona cheques por $100 o por $300 según su estado civil y su ingreso bruto ajustado federalmente. Los contribuyentes que presentaron su declaración del 2021 entre las fechas 1 de enero y 31 de julio de este 2022 ya deberían haber recibido su reembolso de depósito directo por parte del Departamento de Impuestos. Aquellos a quienes se les deben cheques de reembolso en papel ya los habrán recibido o también los estarían recibiendo a fines de este mes de octubre. Aquellos que presentaron declaraciones después del mes de julio recibirían sus cheques de reembolso hasta 10 o 12 semanas después de su fecha de presentación. Y por último tenemos al estado de Virginia, donde para poder recibir su reembolso de impuestos único de 2022, que es de $250 para contribuyentes individuales y de $500 para contribuyentes en conjunto, los residentes de Virginia deben haber tenido por lo menos una obligación tributaria para el año fiscal 2021. Para aquellos elegibles que presentaron antes del 5 de septiembre, pues deben recibir su reembolso directamente como depósito o también como un cheque en papel enviado por correo antes de la fecha 31 de octubre, según el sitio de impuestos de Virginia. Para poder tener este reembolso prácticamente debe presentar sus impuestos antes de la fecha 1 de noviembre de este año 2022. Amigos de Últimas Noticias de hoy, una vez más, les agradecemos por haberse quedado hasta el final del video y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, compartan este video con sus familiares, con sus amigos en sus redes sociales. También activen la campanita para que cuando nosotros subamos un video rápidamente ustedes sean notificados. Y por último los invitamos a que también participen en nuestra pestaña comunidad, donde nosotros cuando subimos video o subimos una información bastante interesante actualmente y que nosotros no lo hemos convertido en video, estaremos publicándolo allí para que usted tenga acceso a esa información. Gracias por ver este video.